Maranata. Maranata. Amén. Que venga Cristo para que podamos estar con Él en el reino de los cielos. Dios les bendiga a mis amados hermanos, que tengan un excelente sábado. Les invito a que inclinemos el rostro para orar. Ustedes allí sentaditos y yo voy a arrodillarme aquí para que tengamos una palabra de oración. Oremos. Excelentísimo Dios, que tu morada es el cielo, Padre amado, gracias por darnos la vida, la salud. Gracias por darnos todo lo que recibimos de ti, aún sin merecerlo. Señor, quiero pedirte que en esta mañana, si es tu voluntad, me utilices para trazar tu palabra. Que el conocimiento y lo que estudiemos hoy pueda ser de gran bendición para nuestra vida y para las personas que nos rodean. Que con nuestra existencia, Señor, podamos honrarte. En el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy tiene como título Valor para pensar con sabiduría. ¿Cómo titula? Y quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál será la diferencia entre sabiduría y conocimiento? ¿Será que sabiduría y conocimiento es lo mismo o hay una diferencia? Hay una diferencia. ¿Alguien quiere decirnos algo de lo que considera es la diferencia entre sabiduría y conocimiento e inteligencia? La inteligencia sabe lo bueno y lo malo y hace las dos cosas, lo bueno y lo malo. Y la sabiduría es que usted también sabe lo bueno y lo malo, pero apenas hace lo bueno porque sabe que si hace lo bueno le va a ir bien. En cambio, el inteligente no le importa. Hace lo bueno o lo malo, váyale como le vaya. Muchas gracias, hermana Angie. Para ratificar lo que usted ha dicho, vamos a ubicarnos en la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 9, versículos 10 y 11. Allí el Señor en su santa palabra nos da la diferencia de lo que es sabiduría e inteligencia. El temor de Jehová es el principio de la y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Es palabra de Dios. Entonces, apreciados hermanos, tenemos una gran ventaja. Pues nosotros, como hijos de Dios, tenemos la oportunidad de conocer al Santísimo. Amén. Y yo quisiera preguntarles, ¿de qué manera nosotros podemos conocer al Santísimo? Amén. Mediante el estudio de su santa palabra. Además, podemos temer a Jehová. Porque al estudiar su palabra, sabemos lo bueno y lo malo. Ya lo dijo el Señor Jesucristo cuando expresó: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hoy en día conocemos muchos genios, muchas personas que han inventado cosas, sin embargo no temen a Dios. Son inteligentes, mas no sabios, porque el principio de la sabiduría es temer a Jehová. Ser sabio hoy en día resulta ser desafiante. Las personas toman decisiones impulsadas, quizás por sus caprichos, quizás porque otra persona les dice que hagan así, hagan asado, pero realmente nosotros como cristianos debemos tomar la palabra de Dios como nuestra norma. Y antes de tomar una decisión, más que por capricho, más que por el consejo de otra persona, debemos ir a la fuente de sabiduría, que es la que la Biblia. Saben, hermanos, nosotros debemos aprender a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios es suave. La voz de Dios, yo creo que el Espíritu Santo nos habla a través de impresiones. Como, bueno, pues cada quien tendrá su manera de comunicarse con Dios, pero la voz del Espíritu Santo
es clara. Si nosotros estamos acostumbrados a escuchar su voz, sabemos cuándo Dios nos está hablando, cuándo hacer algo, cuándo no hacerlo. Conocí el caso de una amiga que recibió algunos mensajes y en lugar de preguntarle a Dios qué era lo que tenía que hacer, le preguntó a un familiar. Y el familiar le dio un mal consejo, por lo cual ella hizo algo de lo que se arrepintió mucho. Lloró, eso le costó lágrimas. Gracias a Dios que otra amiga le dijo que se parara a orar a las 3 de la mañana y a la 1 de la mañana, y el milagro que ella tanto le pidió a Dios se le concedió. Hace 8 días yo vine al culto y me fui porque ya tenía muchas ganas de ver a mi mamá porque hacía mucho tiempo no la veía, y pasé un momento agradable con mi familia. Me regresé el lunes en la tarde. Yo estaba pensando, ¿será que me voy por Rápido Ochoa? ¿Será que me voy en Puerta a Puerta? Y le dije, Señor, en mi mente, Señor, ¿qué hago? Y yo sentí que tenía que ir a comprar el pasaje a Rápido Ochoa. Sin embargo, yo no sé, como quien dice, bueno, voy a mirar las dos opciones. Y me fui a donde vendían Puerta a Puerta y terminé comprando allá, sabiendo que se me vino el pensamiento que fuera Rápido Ochoa, que salía a las 6 de la tarde. Hermanos, eso fue una odisea. Empezando que ese carro se dañó, hubo que pasarle corriente de un carro a otro. Salíamos supuestamente también a las 6 y resultamos saliendo a las 8 de la noche. Ya habíamos andado por ahí 1 hora y media, pero estaba lloviendo muy fuerte. Y ustedes saben qué pasa cuando llueve en la carretera que nos lleva a Quibdó. Se bajó la tierra y aunque el conductor intentó pasar el vehículo, no pudo. Se le quedó atascado más bien un palo allí y dijo no. Y seguía bajando tierra, seguía bajando agua, más bien devolvámonos. Ay, Dios mío, me tocaba presentarme al trabajo el martes en la mañana. Ay, y ahí entendí. Si tan solo le hubiera hecho caso a la voz del Espíritu Santo. Ahí me tocó a esa hora, casi 10 de la noche, escribirle al jefe, la coordinadora. Bueno, gracias a Dios, ellos muy queridos, muy amables, tranquila, no se preocupe, a todos nos pasa. Y ya el martes a las 2 de la tarde nos vinimos para estar aquí, a las 6 de la tarde más o menos fuimos llegando aquí. Pero hermanos, miren, si nosotros, o sea, esto se lo cuento con tanta tristeza y con tanta vergüenza, porque considero, ahora digo que si yo hubiese obedecido la voz del Espíritu Santo, ese pensamiento que me llegó de comprar en otro lado, seguramente me hubiera evitado todas esas peripecias que tuve que afrontar. Ser sabio es un acto de valentía para hacer lo correcto. La Biblia, en el libro de 1 Corintios, capítulo 15 y el versículo 33, nos da un consejo bastante especial. Y yo ese consejo quiero compartirlo hoy en día, en este día, con los niños y con los jovencitos. Niños y jovencitos que me escuchan. ¿Qué dice la palabra de Dios? No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Repito, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Gracias, hermano. Hoy en día a veces nos relacionamos con unos amiguitos que nos enseñan cosas que no son las mejores. Ustedes, como conocedores de la palabra de Dios, deben atender los consejos que da la Biblia y no hablar cosas que no le agraden a Dios, porque el Señor dice en su palabra que en las muchas palabras, valga la redundancia, no falta el pecado. También dice el Señor que los sabios hablan poco. Tenía un profesor en la universidad, ese señor hablaba 7 idiomas, era políglota. Y sin embargo, no se sentía. Hasta despacio caminaba. Sencillo, humilde, hablaba bajito. Y entonces la gente decía, es que los tanques llenos casi no hacen ruido, ¿verdad? Los inteligentes, los sabios hablan ¿cómo? Poco. Y los inteligentes mantienen la calma. 2 características que son muy importantes para tener en cuenta nosotros que somos cristianos. Vamos a ver las características de un sabio.
Vamos a abrir la Biblia en el libro de Proverbios 1:7. Ustedes leen el texto y luego me dicen qué característica hay allí de un sabio o qué característica podemos sacar de allí para una persona que quiera ser sabia. Es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Gracias, Daniel. Entonces, ¿qué características tiene un sabio de acuerdo a este texto? Teme a Jehová. ¿Usted quiere conocer un sabio? Bueno, búsquele esta característica. ¿Teme a quién? A Jehová. Vamos ahora a Primera de Reyes 3:3 y allí vamos a encontrar otra característica de un sabio. Vamos a ver quién es el primero que lo consigue en la Biblia. ¿Qué dice el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 3? Pero Salomón amó a Jehová, Pero Salomón amó a Jehová y anduvo en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Muchas gracias, Daniel. Entonces, ¿qué otra característica tiene un sabio? Ya dijimos que la primera es que teme a quién? A Jehová. La segunda característica, ama a Jehová. La tragedia de la humanidad, hermanos, se encuentra en las decisiones equivocadas que tomamos. Nosotros somos lo que pensamos. Por lo tanto, de allí la importancia de nosotros mantenernos en conexión con Dios. Si estudiamos la Biblia, ¿qué va a haber en nuestra mente? ¿Qué vamos a pensar nosotros? Cosas de Dios. Nuestros pensamientos van a estar alineados con el cielo y por lo tanto vamos a tener decisiones sabias y no decisiones equivocadas. La Biblia nos dice, les he puesto a escoger entre la vida y la muerte. Dios es bueno, miren. Nos pone para que nosotros decidamos. Les he puesto a escoger entre la vida y la muerte y nos aconseja, escojan pues la vida para que ¿qué? Para que vivan. Es como cuando el profesor le dice a uno, la respuesta está entre la A y la B. Pero yo te aconsejo que cojas la B. Así mismo nos dice Dios. Les aconsejo, les he puesto a escoger entre la vida y la muerte. Escojan la vida para que vivan. Hay decisiones, hermanos, que nos perpetuarán la vida. O hay otras que nos quitarán la vida. Me gusta el ejemplo de Samuel. Samuel fue una persona que amó tanto a Dios, le sirvió con todo su corazón, que murió de viejito. ¿Qué significa? Que cuando nosotros amamos a Dios, se nos alarga la vida. No así Sansón, que se dejó impresionar por lo que sus ojos vieron y murió joven y con los ojos afuera. ¿Qué queremos nosotros? ¿Vida o muerte? Amén. Salmo 119:9 nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Así que, hermanos, yo creo que este tema es una invitación para que nosotros desempolvemos la Biblia, porque hoy en día hay una guerra entre la santa palabra de Dios, o bueno, no sé si llamarlo así sería equivocarme, una competencia pudiera ser. Nosotros estamos en la decisión cada día. ¿Qué cogemos más? ¿La Biblia o cogemos el celular? Y ahora andamos con el cuento y que en el celular tenemos la Biblia, y que en el celular tenemos el leccionero, que en el celular tenemos a Telinario. Pero nada se compara con la Biblia, porque en la Biblia está la palabra que trajo los mundos a la existencia. Hermanos, hace algún tiempo, eran las 3 de la mañana, y yo, y que viéndome una película. Claro, era una obra de literatura, estaba en película, y como que el Espíritu Santo me dijo, Yusi, ¿qué es esto? Y desde ahí desinstalé Netflix de mi celular. Porque esas series tienen algo que usted se ve una y no puede dejar de verse la otra porque lo dejan como en continuará como las novelas antes. Pero yo dije, yo no puedo hacer esto. ¿Cómo? Y si ese tiempo que nos gastamos viendo una serie, viendo un programa,
en Facebook también hay como unas novelitas, unos programitas, unas historias que duran como 10 minutos y que esta es mi historia de amor. Y uno se ve una y otra y cuando va a ver ya pasa 1 hora o 2 horas. Lo desinstalé el celular. Pero es una lucha, hermano, porque la Biblia dice, el bien que quiero, no hago. Yo sé que lo que tengo que hacer es leerme mi Biblia, ahora que tengo la oportunidad. Porque en la Edad Media, que fue la edad del oscurantismo, el que tenía una Biblia en su casa, haga de cuenta que estaba firmando su acta de defunción. Lo mataban. Y Roma no ha cambiado, solo que ellos no se han decidido a perseguirnos ahora porque no nos ven como una amenaza. Pero en el momento en que se empieza a predicar el evangelio y que ellos nos vean a nosotros como una amenaza, otra vez se levantará ese cordero. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que hablará como cordero, pero es una bestia mala? Bueno, entonces la invitación, hermano, es a que nosotros estudiemos la Biblia para que adquiramos sabiduría. El hombre perdió todo por oír el engañador. ¿A quién estamos escuchando, hermano? ¿Qué estamos viendo? Las avenidas del alma tenemos que cuidarlas. Las avenidas del alma son todos esos caminitos por donde le metemos información al cerebro. ¿Qué vemos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué está entrando a nuestra mente? ¿Acaso será la palabra de Dios? ¿O acaso será la palabra del mundo? Antes nosotros decíamos, la Biblia dice. Hoy en día a veces uno dice, por ahí leí esto, o un estado esto, o este mensaje, pero no de la Biblia. Al mezclarse el bien con el mal, su mente se tornó confusa. La Biblia nos da poder para vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pastor Andrés Portes contaba la historia de una señora que era profesora de matemática en una de las mejores universidades. Desafortunadamente tuvo como un desequilibrio en su psiquis, en su cerebro, en su memoria, y empezó a tener problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas emocionales. Y la llevaron con el psiquiatra, la medicaron y la señora vivía prácticamente dopada. Sin embargo, no dejaba de ir a la iglesia, vivía con una hermana. Y un día le dice, pastor, recomiéndeme un texto, un libro de la Biblia. El pastor le recomendó Proverbios. Al otro día le dijo, pastor, ya me lo leí. ¿Qué otro sigue? Y le recomendó otro, y otro, y otro. Y le dijo, un día le dijo, pastor, hoy no me tomé la pastilla de la noche. Y así la señora fue dejando poco a poco las pastillas hasta que la señora adquirió su lucidez. Y el pastor le prestó un cuarto de la iglesia y allí le colaboraba a muchos niños dándoles clases de matemática. Finalmente, hermano, para no alargarles la historia, la señora volvió a su cabal juicio y fue otra vez reintegrada a su empleo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene ¿qué? Tiene poder, poder para transformar nuestras vidas. Así que la invitación es a que nosotros cada día podamos leer la Biblia, que sea como quien dice nuestra norma leer la Biblia. Primera de Reyes 3, capítulo del 3 al 5, tiene otra característica de una persona sabia. Vamos a ver qué nos dice Primera de Reyes 3 y vamos a leer desde el 5 hasta el 14. Vamos a ver quién va a hallar ese texto primero. Sé que el hermano acá nos ayuda, sin embargo nosotros le vamos, la hermana. En Gabaón se le apareció en sueño Jehová a Salomón una noche y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Salomón le respondió, tú has tenido gran misericordia con tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado esta tu gran misericordia al darle un hijo que se sentara en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has hecho rey a mí, tu siervo, en lugar de David, mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar por su multitud incalculable.
concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Pues, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón pidiera esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, voy a obrar conforme a tus palabras. Te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Amén. También te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos, guardando mis preceptos y mis mandamientos, como anduvo tu padre David, yo alargaré tus días. Palabra de Dios. Amén, gloria a Dios, hermano. Entonces, el versículo 6 nos dice que andar en la presencia de Dios nos da sabiduría. Ya hemos visto 3 características, ¿me las recuerdan por favor? ¿Cuál es la primera? El sabio teme a Jehová. Segunda característica, ama a Jehová. Tercera característica, anda en la presencia de Jehová. Y el versículo 11 nos revela otra característica. Le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. El sabio clama a Dios. Esa es la cuarta característica. Hermanos, si nosotros clamamos a Dios, intercedemos por otras personas, ¿será que Dios en su misericordia no va a proveer también para nosotros? Claro que sí, claro que va a proveer para nosotros. ¿Qué debemos pedirle? Inteligencia. ¿Qué debemos pedirle? Capacidad para honrarlo. ¿Qué debemos pedirle? Capacidad para vivir conforme a su voluntad. Porque resulta que Isaías 43:7 dice: a todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué existe usted en este mundo, mi querido, mi querida? ¿Para qué nacemos? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué respiramos? A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. ¿Para qué estamos respirando hoy en día? Amén, amén. Para glorificar a Dios hasta con lo más mínimo. Para eso es que nosotros vivimos. Segunda de Pedro 3:11, y lo vamos a leer hasta el 14, también nos revela otra característica de una persona sabia. ¿Quién me lo quiere leer, por favor? Segunda de Pedro 3:11 y 12. Bueno, yo les colaboro. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados serán fundidos. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué cosa? Donde reina la justicia. Amén. Hermanos, nosotros como cristianos debemos propender siempre por la justicia, ser equilibrados siempre, ser justos en lo que nosotros más podamos.
Característica de un sabio: vive esperando la segunda venida de su Señor. Característica de un sabio: vive en santa y piadosa manera. No debemos vivir como los necios, como los que no conocen a Dios. Tenemos que vivir como los sabios, los que se preparan para la segunda venida de Cristo. Hermano, ¿me colabora con el siguiente texto, por favor? El 14. Por lo cual, oh hermanos, estando en espera de estas cosas, procurad ¿con qué? ¿Ser qué? ¿Hallados cómo? Sin mancha e irreprensibles y en paz. Que nuestra casa sea un pequeño cielo aquí en la tierra y no se convierta como a veces un pequeño infiernito. No, el cristiano debe procurar vivir ¿en qué? En paz. Porque nuestro Dios es el príncipe ¿de qué? De la paz. Entonces, miren, yo a veces comparo al enemigo, que no me gusta mencionarle su nombre, con un gallinazo. Ustedes saben que esos animales llegan cuando hay cuerpos en descomposición, ¿cierto? También el enemigo, cuando ve que se va a suscitar un problema, una querella, una cosa maluquita, él quiere aparecer, él, mejor dicho, aparece ahí para mover la cola. Pero nosotros tenemos que tener el colirio y la sabiduría suficiente para no dejarlo penetrar. Uno más o menos advierte cuando ya los ánimos se están calentando. Y uno tiene que tener el discernimiento suficiente para decir, o me voy o cambio del rumbo a la conversación para que eso no pase a mayores. Temer a Dios significa ser fiel y amarlo. Mi abuelita decía, yo el único que le tengo miedo es a Dios, y yo no entendía. Porque la Biblia dice que el temor a Dios, ella de pronto no lo veía desde ese punto de vista, y ella me decía, yo le tengo miedo a Dios. Pero ahora que leo el texto entiendo que el temor a Dios no es tenerle ¿qué? Miedo. Ay. Porque a veces hay gente que piensa que Dios está ahí con una espada, atento a que uno se equivoque. Dios es amor. Claro está, Él es amor, pero también es fuego consumidor. Y ustedes los que tienen sus hijos saben que los niños, mejor dicho, la bendición de Jehová son muy amados. Pero cuando el niño hace algo malo, la Biblia dice que la regla también corrige, ¿sí o no? Y el que quiera a su hijo madruga a corregirlo. Había un señor que decía que le habían descubierto a su hijo como que un problema, no sé, los psiquiatras y los psicólogos a veces determinan alguna enfermedad, y él dice que se la curó cuando le dio su rejazo. Santo remedio, hasta ahí se le quitó la enfermedad. No les estoy diciendo que subestimemos cuando los niños tengan algún tipo de dificultad en su parte cognitiva, hay que llevarlo al médico, al psicólogo, a hacer todo lo pertinente. Pero también la disciplina corrige al niño. Los padres deben señalar a sus hijos la dirección correcta. ¿Qué dije? Los padres deben señalarle a sus hijos la dirección correcta. Y el libro de Efesios, que me encanta, capítulo 5, nos da una clave maravillosa para que el hogar sea un pequeño cielo en la tierra. Miren lo que dice, apreciados niños, hijos que me escuchan. Dice el Señor en su santa palabra, Proverbios 5, del 21 al 25. Efesios, gracias. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Pero el texto para los chicos es Proverbios 6, del 1 en adelante, que dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, ¿con qué? Con promesa, para que te vaya bien. Hagan el favor y me alzan la mano la gente que quiere que le vaya bien. Gloria a Dios. Hagan el favor y me dicen ahora, Efesios 6, ¿cuál es la clave para que nos vaya bien? Honrar a los padres, para que nos vaya bien. Miren que no dice, si el papá es bueno, si el papá provee, si el papá es esto, no nos da características, nos dice honra a tus padres, ¿cierto? Bueno, y vosotros padres, porque no crean padres que apenas para los niños,
también para nosotros. ¿Qué nos recomienda el Señor en el versículo 4? No provoquéis a ira a sus hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Recuerdo la señora que decía, yo te di la vida y yo te la... Mejor determino. ¿Perdón? ¿Y desde cuándo un ser humano da vida? Hay otra que le dijo al niño, nunca te quise, nunca te he querido y nunca te voy a querer. Se lo tiró. Porque eso me imagino que acompañará al niño para toda su vida. ¿Cuán prudentes tenemos que ser, hermanos? Dicen que cuando nosotros estemos presas de nuestras emociones, cuidemos nuestras palabras. Porque por lo general uno dice y hace cosas de las cuales se arrepiente. Entonces, cuando estemos muy enojados, miren, como la señora que le vendieron un agua muy buena para que no peleara con el marido. ¿Y saben qué era? El Señor le aseguró, vea, si usted compra esta agua, nunca más va a pelear con el Señor. Sí, véndamela. Y entonces la compró. Y el Señor le dijo, bueno, cuando su Señor empiece a hablar y darle la cantaleta, usted busca su botella y se mete un trago de agua. Esta agua es bendita. Y la señora Verde, el día que el Señor empezó con la cantaleta, se metió el trago de agua. Y el Señor hable que hable, y ella con su trago de agua. Con la boca embuchada de su agua maravillosa. ¿Y qué era? Al último el Señor, como ella no le respondió nada, se quedó callado. Y la señora, ay, que esa agua era muy buena. Era agua normal, agua. Solo que ustedes saben que nadie pelea solo. La Biblia dice, la blanda respuesta quita la ira. Pero la palabra áspera hace subir, ¿qué? El furor. Así que cuando usted no quiera pelear, métase un buche de agua a la boca. Y ahora, en Proverbios 5, del 21 al 25, está la clave para que en el hogar haya armonía. Dice la Biblia, las casadas, voy a leer el versículo 22 por cuestiones del tiempo que ya me cogió, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Primera característica para que haya armonía en el hogar, la mujer debe someterse ¿a qué? A su marido. Así como a mi esposo le encanta cuando él me llama que yo le diga, mande. A él le fascina. Bueno, y en el versículo 25 dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿qué hace la mujer? Se somete al marido. Los psicólogos, la doctora Nancy Van Pelt, que es una psicóloga adventista, ella vive en Estados Unidos, dice que los hombres necesitan respeto. O sea, el lenguaje, el hombre, el respeto lo entiende como, si usted respeta a su esposo, él lo entiende como que si le estuviera diciendo, te amo. Ellos entienden el amor como respeto. Respeto. Y yo pregunto, ¿qué debe hacer el esposo con la esposa? Amarla. Y si uno se siente amada, ¿no se va a someter a un hombre que lo ame a uno? Por supuesto que sí. Y por eso que uno le dice, mande, porque lo ama, ¿verdad? Entonces, hermanos, ya saben, si quieren tener a sus mujeres comiendo de la mano, ¿qué tienen que hacer? Amarlas. Hermanas, si quieren que sus esposos, ustedes tenerlos allí de la mano, ¿qué tienen que hacer? Respetarlos. ¿Y qué tenemos que hacer? Respetarlos. Y los niños, dice, bueno, el de los niños ya los leímos, que deben obedecer a sus padres. ¿Y cómo se siente un hijo cuando ve que el papá y la mamá se aman? Contento y se crían en un ambiente seguro. Bueno, hermanos, en su sabiduría, el Señor ha decretado que la familia sea el mayor agente educativo. ¿Qué ha decretado Dios? En el hogar es donde se ha de empezar la educación del niño. ¿Cuántos dicen amén? Allí está su primera escuela. Allí con sus padres como maestros deben aprender las lecciones que han de seguirlo a través de la vida.
hermanos, en el hogar. Y ojalá, hermano, y no haya televisión. Y si hay, que sea solo para lo necesario. ¿Saben por qué? Yo tengo una experiencia tan triste, de uno de los miembros de mi familia, que veía mucha televisión y mucha cosa, y allí aprendió cosas que hoy en día nos pone triste a nosotros. La televisión no es buena. Bueno, hay programas que son educativos, pero no todas esas cosas. Es en el hogar, es la mamá. Ni siquiera el rey en su trono le compete una misión tan sagrada como la de la madre. Llamarlos, leerles la Biblia, enseñarles el camino, la palabra de Dios. Pegarle la Biblia en toda parte, el cuarto. Dicen que escribir en las paredes es el papel de los canallas. Sí, pero podemos hacer un cuadrito bien bonito de la palabra de Dios, versículo, versículo, versículo. Para que ellos miren para allá y se encuentren con un texto. Miren para allá con otro texto, con otro texto. Las influencias educativas del hogar son un poder decidido para bien o para mal. Del hogar depende que se prepare al niño, bien sea para la vida eterna o para la perdición eterna. Si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. ¿Queremos que esa sea nuestra experiencia? ¿Verdad que no? Todo esto lo he leído del Hogar Adventista en la página 161. En el cielo no hay lugar para los hijos revoltosos. Así que si queremos ir al cielo, debemos amar y honrar a nuestros padres. En la cultura del cercano oriente, los collares y los brazaletes eran preciosas herencias que los padres le daban a sus hijos. Hoy en día, la educación es la más importante herencia y riqueza que se le puede dejar a un hijo, pero la educación que dura toda la eternidad. Proverbios 1:22 nos dice que los que rechazan la sabiduría son simples e ignorantes. Así que, apreciados niños, siempre ustedes déjense guiar, porque de no hacerlo, de no dejarse guiar, no serán sabios. Y Proverbios 3:35 nos dice que los sabios heredarán honra. ¿Qué es la sabiduría entonces? Finalizando, la sabiduría abarca el buen juicio, abarca la prudencia, abarca el actuar con sensatez. Ser sabio se ve reflejado en lo que uno piensa, en lo que uno siente y en lo que uno hace. Quería compartir con ustedes, pero ya el tiempo se me fue. Si ustedes gustan, que me encantaría que así lo hicieran, leyeran en su casa el primer capítulo de Samuel, en el primer libro de Samuel, el capítulo 25, la historia de Abigail, una mujer muy sabia, a quien Dios utilizó para evitar una matanza. ¿Por qué? Porque era una mujer conforme al corazón de Dios. Por cuestiones de tiempo, hermano, vamos a dejarlo hasta allí. Sin embargo, quisiera terminar sin antes decirles que mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Su valor no solo enriquece, sino que puede salvarnos de malas decisiones. Entonces, apreciados hermanos, que las decisiones que nosotros tomemos cada día sean tomadas con base en un así dice Jehová. Y que el pan de cada día, el pan espiritual de cada día, la santa palabra de Dios, la santa Biblia, nunca falte en nuestra mesa. Si es preciso, tengámosla ahí abierta al lado de la cama. Y antes de nosotros revisar el celular a ver qué fue que mandaron o qué pasó en la noche, nosotros le demos el honor a Dios de meter, que lo primerito que entra a nuestra mente en la mañana sea un texto de la Biblia. Que el Señor nos bendiga. Vamos a finalizar cantando las bellas estrofas del himno número 190. Santo Espíritu de Cristo.
gracias por tu santa palabra. Hoy decidimos hacer nuestra vida con base en tu palabra. Que cada decisión que nosotros tomemos sea apoyada en una así dice Jehová. Que aunque se desplomen los cielos y la tierra, Señor, nosotros podamos escuchar atentamente la voz del Espíritu Santo. Que todo pensamiento nuestro sea guiado por el Espíritu de sabiduría, por nuestro amado Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a tu voluntad. Que el pan espiritual nunca falte en nuestra mesa. Que hagamos planes para leer la Biblia cada día, Señor. Que nos preparemos para que cuando nos toque dar razón de nuestra fe, al Espíritu Santo le quede fácil recordarnos lo que hemos estudiado. Al volver a casa, llévanos en tu compañía y te pedimos por nuestros hogares que sean un pequeño cielo aquí en la tierra donde habiten los ángeles y donde el Espíritu Santo se complazca en estar. En el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. Amén.